En este vídeo voy a explicar todas las enseñanzas, consejos y la sabiduría que mi yo actual le enseñaría a mi yo de los 20 años sobre el TOC, sobre los pensamientos intrusivos y sobre la vida en general. De ese modo tú vas a poder aprender de mis errores y de mis aprendizajes, por lo que te recomiendo ir a por lápiz y papel y tomar apuntes, porque algunas de las lecciones y de los aprendizajes que vas a aprender en este vídeo pueden ahorrarte años de sufrimiento. De modo que sin más dilación voy a comenzar a comentarlas todas y no seguiré ningún orden específico. Te advierto que algunos de los consejos y lecciones son del TOC y otros no lo son de la vida en general, pero considero que todos son igualmente importantes y por eso quiero hablar de ellos en este vídeo. Así que comencemos. La primera lección que daría es que no aprendas únicamente de tus propios errores y de tu experiencia, sino también de los errores y experiencia de los demás. Y esto se aplica tanto a lo referente al TOC como a lo que no es el TOC. Y es que, como dijo Sócrates, la gente inteligente aprende de todo y de todos. La gente normal aprende de sus experiencias y la gente estúpida cree que ya tiene todas las respuestas. Por tanto, aprender de los demás te permite progresar mucho más rápido en la vida y a veces eso te permite lograr cosas que no habrías logrado de no ser porque tú has sido capaz de aprender de los errores y experiencia de los demás, incluyendo también el logro de llegar a vencer el TOC. Por eso mi consejo es que aprendas sobre el TOC y que busques ayuda psicológica si la necesitas, porque muchas personas no van a conseguir superar el TOC o la ansiedad social o la baja autoestima o el problema que sea si no es con la ayuda de un psicólogo. Pero no busques un psicólogo cualquiera, busca uno que sea especialista en TOC, que tenga muchísima experiencia en el caso específico del TOC, porque buscar un psicólogo que no entiende correctamente el TOC puede convertirse en una pérdida de tiempo y dinero. Y si quieres aprender algo muy importante de mi propia experiencia de curación, es que te olvides de todas aquellas terapias que no son psicoterapia cognitivo-conductual. Porque yo en mis primeros años intentando vencer el TOC probé un montón de terapias que resultaron ser inútiles, al menos en lo referente al TOC. Por tanto, mi consejo es que te centres únicamente en lo que es la terapia cognitivo-conductual, muy especialmente terapia de aceptación y compromiso, o terapia breve estratégica, o terapia de exposición y prevención de respuesta, o una combinación de estos tres enfoques que he comentado, sabiendo que todos ellos se incluyen en lo que se conoce como terapia cognitivo-conductual. La siguiente lección que yo le daría a mi yo de los 20 años, o en este caso a tú que estás viendo el vídeo, es que dejes de tratar a tus pensamientos como si fuesen tu amigo o tu aliado, porque los pensamientos no son tu amigo ni tu aliado, porque muchas veces te mienten, te engañan, te dicen cosas que te perjudican, te hacen sufrir, te hacen tomar decisiones equivocadas y perjudiciales, te hacen sentir culpable cuando no lo eres, te hacen perder oportunidades en la vida, etcétera, etcétera. De hecho, es posible que los pensamientos te hayan traído mucho más sufrimiento que felicidad a tu vida. Por tanto, deja de dar tanta importancia a los pensamientos, deja de confiar tanto en ellos y comienza a confiar más en tu inteligencia y en tu intuición, que es algo mucho más confiable que los simples pensamientos automáticos que aparecen en la mente en un momento dado. Otro consejo muy relacionado con este sería que no dejes que sean los pensamientos quienes decidan las decisiones que tú tomes en la vida. Es decir, que antes de tomar una decisión la pienses racionalmente, las reflexiones y a partir de ahí decidas. Porque si son los pensamientos automáticos quienes toman las decisiones por ti, te llevarán a construir una vida que puede ser muy alejada de la vida que tú quieres construir. Y del mismo modo, trata de no dejar que sea el miedo y la ansiedad quienes deciden por ti. Fíjate, si tus decisiones están basadas en las cosas que te acercan a tus sueños o a tus objetivos y a lo que quieres conseguir, o si por el contrario están basadas en los miedos o en la necesidad de escapar de la ansiedad. Y son decisiones que no te ayudan a avanzar hacia la vida que tú quieres construir. Otro consejo o lección muy importante sería que practiques el hecho de vivir la vida de una forma directa en lugar de vivir la vida a través del filtro de la mente. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente, si alguna vez has visto
un amanecer, un paisaje asombroso, una escena de película que te ha fascinado, te habrás dado cuenta de que es posible experimentar la vida de una forma directa, de una forma pura. Te habrás dado cuenta de que es posible experimentar la realidad sin que la mente y los pensamientos se interpongan entre tú y esa realidad que estás experimentando y viviendo en ese momento. En ese instante, tú te conectas con el instante presente de una forma pura y la realidad se vuelve más intensa, más profunda y experimentas lo que se conoce como un instante de no mente, que es simplemente un instante de presencia pura. Y sé que puede parecer un concepto muy abstracto, pero estoy seguro que los que hayáis vivido algún ejemplo como estos que he comentado, sabéis a qué me refiero. Y es que es posible experimentar la vida de forma pura, al menos durante gran parte del tiempo, pero la mayoría de personas muy raramente consiguen vivir de ese modo, es decir, de una forma pura, de una forma conectada con la realidad sin el filtro de la mente, porque constantemente los pensamientos y la mente están interponiéndose entre la persona y la realidad que está viviendo. Es como que los pensamientos se interponen entre tú y lo que vives, haciendo que muchas veces vivas más en tu mente que en la realidad de la vida. Y eso hace a su vez que la vida se transforme en una vida pensada en lugar de en una vida vivida. Por tanto, yo te recomiendo el hecho de que practiques el entrar en eso que se conoce como un estado de flow, de fluir con el devenir de la vida. Intentar dejar la mente de lado y enfocar tu atención en el exterior, en la experiencia pura que tú estás viviendo en cada instante de cada día de tu vida. Porque si tú esto lo practicas, esos instantes de percepción pura, no contaminada por el ruido de la mente, poquito a poco serán cada vez más frecuentes. Y con el tiempo puedes incluso vivir gran parte del día de ese modo, sin sentirte atrapado por los pensamientos, por los juicios, por las interpretaciones mentales y, en definitiva, por ese ruido mental que hay en tu mente y que te acompaña gran parte del día generándote sufrimiento y desconectándote de la intensidad vívida de la vida, por decirlo de algún modo. Pero recuerda que esto es algo que tienes que practicar cada día y tienes que forzarte a enfocar tu mente en el instante presente y no en lo que sea que te digan los pensamientos. Y esto es algo muy tedioso, muy engorroso, pero con el tiempo, si tú lo vas practicando, poco a poco serán cada vez más los instantes de no mente que tú consigues vivir. Y otro consejo que quiero decir, sobre todo para los más jóvenes, es que os deis cuenta de que el mapa no es el territorio. Y esto es extremadamente importante también en lo que se refiere al TOC. ¿Qué significa que el mapa no es el territorio? Pues significa que un mapa no es la realidad, sino que es solo una representación o un esquema simplificado de esa realidad exterior que es mucho más compleja de lo que uno puede ver en un mapa. Por tanto, tu visión del mundo y de las cosas y tu visión del TOC, de los pensamientos de tu TOC, eso sería un mapa, no el territorio. Es decir, tu visión del mundo, de las cosas, de lo que te dicen tus pensamientos, a veces no se corresponde con la realidad objetiva del mundo, de las cosas, o no es representativo de la complejidad de las situaciones que tú estás viviendo en tu vida y que muchas veces pues no estás viéndolas porque solo ves la capa más superficial de esa situación y no ves todos los puntos de vista. Y es que todos tenemos interpretaciones y creencias que no se corresponden con la realidad y que nos hacen sufrir y tomar decisiones que resultan a veces equivocadas. Muy especialmente cuanto más joven es uno. Y me refiero a creencias respecto a todos los ámbitos de la vida. Creencias respecto a la amistad, a las relaciones de pareja, al trabajo, al dinero, respecto a uno mismo, respecto a los sueños que uno quiere conseguir, respecto al TOC, respecto a los pensamientos, respecto a las implicaciones de los pensamientos, etcétera, etcétera. Cuanto antes identifiques y cambies todas esas creencias e interpretaciones que no se ajustan a la realidad objetiva de las cosas, antes reducirás el nivel de sufrimiento que te genera la vida y la dificultad que tú estás encontrando para avanzar hacia la vida que tú quieres construir. Y cuanto tú más leas, aprendas y más vivas, en definitiva, más rápido cambiarás todas esas creencias erróneas.
Vale, otro consejo es que tú te preguntes si los sueños y metas que tú tienes en la vida, es decir, eso por lo que quieres luchar en distintos ámbitos de la vida, son metas tuyas o han sido implantadas por los demás. Es decir, todos tenemos cosas que queremos conseguir en la vida, pero muchas veces no nos preguntamos si esos sueños los han puesto en nuestra mente los demás, es decir, redes sociales, amigos, familiares, publicidad, etcétera, etcétera, o si por el contrario son sueños y metas que salen de lo más profundo de uno mismo. Y pregúntate también si esos sueños o metas que tú quieres conseguir son un deseo de tu ego o si por el contrario son un deseo de tu yo superior, de tu alma o de tu auténtica identidad. Porque hay gente que puede perder toda su vida trabajando, por ejemplo, 12 horas cada día para comprarse un coche de lujo, renunciando a un montón de cosas y de tiempo, para que luego, cuando finalmente se compre ese coche que tanto ansiaba, se dé cuenta de que eso no le hace feliz. Por tanto, pregúntate cuáles son tus sueños y si realmente son tuyos o si algunos de ellos han sido puestos en tu mente por los demás o por tu ego. Porque reflexionar sobre esto es algo que te llevará unos pocos minutos, pero que puede ahorrarte muchísimos años de esfuerzo, sacrificio y sufrimiento. Vale, otra enseñanza que quiero comentar sería que la ansiedad es inofensiva, al igual que también lo son el resto de emociones negativas. Por muy desagradable que te resulte la ansiedad, no es peligrosa para tu corazón, ni para tu cuerpo, ni para ti como persona. Es solo una sensación muy desagradable que se cuela en tu cuerpo y ya está. Es una sensación como cualquier otra, como el dolor, el picor, el frío, el calor, el hambre, la sed. Todo eso son sensaciones que aparecen en el cuerpo, pero que son inofensivas por muy desagradables que sean. Por tanto, recuerda siempre cuando tengas ansiedad que ansiedad no es sinónimo de peligro o amenaza e interiorízalo. Porque cuanto más lo interiorices, más se reducirá el nivel de sufrimiento que te genera la ansiedad. Y del mismo modo, debes interiorizar que la culpa es también una emoción y no un juicio moral realista. Es decir, tú puedes sentir mucha culpa, pero no ser culpable de algo. La culpa es solo una emoción, una sensación que aparece en el cuerpo y muchas veces no se asocia o no se corresponde, mejor dicho, a una valoración determinada de algo ético o moral. Porque tú puedes tener mucha culpa por el TOC, pero esa culpa se ha construido en base a creencias e interpretaciones erróneas, incorrectas, y por tanto tú eres inocente por muy culpable que tú te estés sintiendo. Y del mismo modo, mentalízate de que tú no eres culpable por el hecho de tener TOC. Y algo muy relacionado con esto que estoy diciendo es el hecho de que es posible sentir una emoción negativa sin reaccionar a ella. Es decir, si te aparece ansiedad o culpa, siéntela en tu cuerpo, obsérvala y no la reprimas. Es decir, la clave está en no huir de las emociones negativas, sino en sentirlas plenamente en tu cuerpo. Darle permiso a las emociones para aparecer, para intensificarse y darte permiso a ti para sentirlas. Y a medida que tú dejas de generar una reacción aversiva a la ansiedad o a las emociones negativas, vas a ver cómo poco a poco la intensidad de esa ansiedad se va a ir reduciendo con el paso del tiempo a medida que tú más desactivas esa reacción aversiva que generas a los pensamientos negativos o a la ansiedad o a la culpa o a la emoción negativa que sea. Otra lección muy importante que no se nos enseña en los colegios es que los amigos no son para toda la vida. Es decir, hay personas que entran en tu vida, están un tiempo en ella y luego salen. Porque imagina que tu vida es un viaje en tren o en metro. Pues en ese viaje hay pasajeros que te acompañan todo el trayecto y otros que te acompañan únicamente de una parada a la siguiente. Si hay personas en tu vida que no te aportan nada o que no te ayudan a avanzar hacia la vida que tú quieres construir, puede que sea mejor alejarte de ellas. Porque vas a ver cómo con los años conoces personas mucho más acordes con tus valores, con tus principios, con tus aficiones y tu forma de ver la vida, y también conocerás personas que son capaces de entender mucho mejor tu TOC y empatizar más con tu sufrimiento. Y algo muy relacionado con esto sería el consejo de no tomarte como algo personal lo que otros te digan respecto al TOC.
Me refiero a que habrá gente que no es capaz de comprender correctamente el TOC y te dirán tonterías, cosas como por ejemplo que solo tienes que ignorar los pensamientos o que son tonterías o que si tienes TOC es porque quieres o que si tienes TOC es porque eres débil o estupideces del tipo que sea. No tomarte ese tipo de cosas como algo personal te ahorrará mucha rabia, resentimiento, frustración, etcétera, etcétera. No merece la pena pelear con alguien que no merece ni siquiera que le dediques tu tiempo. Y del mismo modo, no discutas con gente estúpida. Se puede malgastar muchísima energía intentando convencer a alguien que no está dispuesto a cambiar su forma de ver las cosas y entiende que la tozudez, incluso no teniendo la razón, es parte de la naturaleza humana y está presente en muchísimas personas. Por tanto, no te tomes de modo personal lo que otros te digan por su incapacidad de comprender correctamente el TOC o cualquier cosa de tu vida. Simplemente intenta rodearte de gente que te hace sentir bien, que merece la pena y que te ayuda a avanzar en tu vida y ya está. Y aléjate de aquellas personas que no aportan nada bueno a tu vida. Este es un consejo que considero que es extremadamente importante porque todos o la mayoría de personas hemos crecido creyendo que los amigos son para toda la vida y luego en la vida te das cuenta de que no es así. Vale, la siguiente lección, y esta la comentaré solo de pasada porque la he dicho ya en muchos vídeos, es que si te aparecen los típicos pensamientos de ¿y si sucede qué? Puntos suspensivos, que en primer lugar te des cuenta de que eso es el toque intentando engancharte con una nueva obsesión o con la obsesión de siempre que tú tengas. Y que la clave está en renunciar a rumiar y a querer resolver eso que te angustia del contenido de ese pensamiento o no pensar en eso que tus pensamientos te dicen que podría suceder. Porque si tú no empiezas a rumiar y a pensar en eso que te dice el pensamiento, vas a ver cómo el pensamiento de forma progresiva pierde su poder. La clave está en darte cuenta de que lo que alimenta el TOC es el miedo asociado a ese pensamiento, la culpa que tú sientes por el hecho de tener ese pensamiento en tu mente y además de esas dos cosas, el hecho de rumiar, de hacer evitaciones y de hacer actos compulsivos. Si tú consigues no caer en la tentación de rumiar, hacer evitaciones y hacer actos compulsivos, vas a ver cómo poco a poco esas obsesiones van desapareciendo, se van desactivando. Vale, otro consejo sería que viviese la vida como si todo sucediese para algo, como si la vida tuviese un plan para ti, aunque en estos momentos tú no puedas verlo y no puedas entenderlo, que dejes de ver tu TOC como una maldición y empieces a verlo como una circunstancia que ha llegado a tu vida para obligarte a cambiar, a evolucionar, a vivir con más coherencia emocional y que lo veas como algo que ha llegado a tu vida para obligarte a aprender a relacionarte de otro modo con tus pensamientos, con tu mundo interior, a ser más compasivo, a obligarte a salir de la zona de confort emocional y en definitiva pues a crecer y madurar como persona. Porque esto te permite pasar del rol de víctima al rol de héroe. Y así es como tú te empiezas a sentir como el héroe de la historia de tu propia vida. Y te permite empezar a practicar el hecho de sentirte sostenido por la vida, de empezar a creer que la vida trabaja a tu favor y no en tu contra, aun cuando en estos momentos no puedes ver de qué forma el TOC puede llevar algo positivo en un futuro a tu vida. Entonces yo te invito a adoptar la creencia de que tu TOC es un reto que ha aparecido en tu vida para obligarte a hacer un trabajo interior que te lleve a una mejor versión de ti mismo. Y sé que no es fácil ver el TOC de este modo, pero yo te aseguro que si tú consigues hacerlo, tu sufrimiento se reducirá muchísimo. Y te aseguro también que si tú consigues vencer el TOC, vas a ver de una forma tan clara como yo veo ahora que es así. Que realmente el TOC traía un mensaje del destino, de la vida, del universo, y que era una especie de reto o de prueba que te obligaba a transformarte en otra persona o en la mejor versión de ti mismo para poder conseguir superarlo. Y te darás cuenta también cómo haber superado el TOC te permitirá ser mucho más feliz de lo que tú hubieses sido si nunca en tu vida hubieses desarrollado TOC. Aunque como digo, soy consciente de que ver esto
de este modo no es nada fácil cuando uno está en el TOC y no está todavía en la parte de la curación. Pero ya verás como si tú consigues superar el TOC, verás de una forma tan clara como yo todo esto que estoy diciendo. Vale, otra enseñanza, y quiero decirlo porque muchas veces el TOC va asociado a problemas de autoestima, inseguridades, ansiedad social, etc. Entonces, esta enseñanza que quiero comentar ahora es que te des cuenta que tú has construido la autoimagen que tú tienes de ti mismo y esa autoimagen se puede cambiar. Si tú te ves a ti mismo como una persona tímida, insegura, miedosa o tienes muchas ideas negativas sobre ti, date cuenta de que tú eres quien te has asignado a ti mismo esas etiquetas mentales negativas, por decirlo de algún modo, porque nadie exterior a ti las ha puesto en tu mente. Y respecto a la confianza en uno mismo, uno de mis mayores aprendizajes al respecto fue que eso en realidad es un output y no un input. ¿A qué me refiero? A que la confianza es algo exterior a ti en el sentido de que es algo que ven los demás en ti, algo que los demás perciben de ti y tú puedes actuar de una forma segura de ti misma y con confianza y que los demás te perciban de una forma segura de ti misma, aunque tú a nivel interior, en ese momento, a nivel emocional, te sientas muy inseguro, nervioso o inadecuado en una situación determinada. Porque la seguridad en uno mismo se expresa sobre todo en el lenguaje no verbal, en la postura, en el modo en el que uno habla, en la voz, en las decisiones que uno toma y en cómo uno se comporta en distintas situaciones de la vida. Y tú puedes comportarte y expresarte con seguridad en ti mismo, aunque a nivel interior te sientas inseguro, y a medida que tú practicas eso vas a ver cómo esa seguridad en ti mismo va creciendo de una forma natural. Este es el concepto que yo he explicado muchas veces de entrar seguro en terreno inseguro. Es decir, enfrentarte a todo aquello que te da miedo, pero hacerlo con una actitud de fortaleza interior, de seguridad en ti mismo. Y si tú practicas este principio de entrar seguro en terreno inseguro, vas a ver cómo esa fortaleza interior va creciendo poquito a poco cuanto más practiques esto. Y al mismo tiempo que crece esa fortaleza interior, crecerá tu autoestima, tu confianza en ti mismo y una visión mucho más positiva que tú tienes sobre ti mismo y sobre tus cualidades, aptitudes, etcétera, etcétera. Vale, otra lección que quiero comentar ya rápidamente porque la he comentado en muchos de mis vídeos es que la rumiación no sirve para nada y lo que hace es empeorar el TOC y lo mismo respecto a las evitaciones. Rumiar no va a resolver el TOC, sino que lo único que hará es que aumente más todavía el miedo que tú tienes a eso que te dicen tus pensamientos intrusivos que podría suceder. Y del mismo modo, evitar las cosas que te dan miedo, lo único que hace es empeorar el TOC o la ansiedad social o el miedo que tú tengas a eso que estás evitando. Vale, el siguiente consejo o lección es que inviertas tiempo y si puedes también dinero en desarrollo personal, en avanzar hacia la meta de desarrollar la mejor versión de ti mismo en todos los ámbitos de tu vida. Puede ser a través de leer libros, de ver vídeos de YouTube, de ver cursos o, por supuesto, también a través de ir a un psicólogo o a un mentor o a un coach y, en definitiva, aprender del conocimiento de los demás puedes hacerlo de un psicólogo, de un coach o también a través de libros, vídeos y contenido audiovisual. Pero también debo advertirte al mismo tiempo que no caigas en la trampa de ponerte demasiada presión por conseguir tal o cual logro. Porque si tú tienes toque es muy probable que seas una persona muy perfeccionista, autoexigente, que tienes tendencia a tenerte mucha presión sobre ti mismo para conseguir los logros objetivos que tú quieres y eso puede volverse en tu contra, porque la presión extrema, el exceso de autoexigencia, perfeccionismo, presión autoimpuesta en definitiva, no te ayuda a la hora de avanzar hacia una vida sin TOC. Y el siguiente consejo sería que no alimentes los relatos mentales que te ponen en una posición de víctima o que te recuerdan lo injusta que es la vida o la mala suerte que tú has tenido en la vida o que alimentan la rabia o el resentimiento que tú sientes contra tal o cual persona. Porque cuando tú sientes rabia hacia alguien y piensas una y otra vez en esa persona o en esa situación, al único a quien estás haciendo daño es a ti mismo, porque estás alimentando y recordándote mentalmente tu posición de víctima y eso genera tristeza, rabia, resentimiento,
sensación de injusticia y en definitiva sufrimiento emocional. Y perdonar es pasar por alto la falta de los demás, no como un favor que les haces a ellos, sino como algo que tú te haces a ti mismo. Es decir, es elegir vivir el presente sin la carga emocional negativa del pasado. Por tanto, yo te invito a practicar el perdón tanto como puedas, porque va a hacer que sufras menos. Y si quieres profundizar en el perdón, te recomiendo muchísimo las conferencias de Jorge Lomar, sobre todo las que hablan sobre la culpa y el perdón. En YouTube vas a encontrar muchísimas, simplemente buscas Jorge Lomar culpa o Jorge Lomar perdón y vas a encontrar muchísimas conferencias que te van a ayudar a trabajar el tema del perdón. Vale, otro consejo es que no tengas miedo a la medicación, porque si está pautada por un médico, no hay ningún problema en tomarlo, porque aunque no cure el TOC, hay veces que es necesario tomarla. Y por tanto, si tú sientes que tal vez la necesitas, consúltalo con tu médico. Y ya por último, diré otro consejo que sería practicar ejercicios de gratitud y autocompasión. Aunque sea algo que suene muy alternativo o muy simple, puede marcar una diferencia inmensa en tu estado emocional y en la vibración con la que tú vives a lo largo del día. En YouTube vas a encontrar muchísimos y si tú los vas practicando vas a ver cómo en pocas semanas empiezas a sentirte muchísimo mejor emocionalmente y son ejercicios muy sencillos. Por tanto, yo he comentado las principales ideas que a mí se me han ocurrido. Podría añadir algunos más, pero ya serían ideas sobre cuestiones muy particulares que a muchos nos interesan y he preferido centrarme simplemente en aquellas que yo creo que se pueden aplicar a la mayoría de personas y que más os pueden ayudar en la vida. Pero me gustaría que añadieseis vuestras propias lecciones o vuestros propios consejos y aprendizajes debajo del vídeo en los comentarios, sobre todo si son cosas que yo no he comentado y que consideráis que pueden ayudarle a los demás. De este modo, todos vais a poder aprender de la experiencia de todos vosotros y que entre todos también a través de los comentarios os podáis ir ayudando. Por supuesto, podéis escribir también cualquier duda que tengáis y espero que hayas tomado apuntes y sobre todo que comiences a aplicar ya todos estos consejos y principios que he comentado y vas a ver cómo si los vas aplicando a tu vida va a mejorar muchísimo y empiezas a transformar muchísimas cosas de tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.